Tenemos el lema de nuestro mes de abril, grandes interrogantes. Y hemos hablado, ¿se acuerdan? El primer domingo hablamos sobre ¿qué? Es muy difícil acordarse, pero... La felicidad. ¿Se acuerdan que hablamos qué es la verdadera felicidad? El segundo domingo vimos, ¿se acuerdan sobre qué? La confusión sexual acerca de lo que Dios nos mandó. Y hoy vamos a continuar con esta serie de las grandes interrogantes. Y para responder la pregunta, voy a invitar a mi esposa que venga a acompañarme, Ceci, y venga y vamos a compartir juntos este tiempo. En casa tengo la última palabra yo. Sí, mi amor. Sí, querida. Y ahora la vamos a tener juntos, la última palabra. ¿Estás bien, amor? ¿Está bien? Bien, bien. Está nerviosa, pero tranqui, no va a pasar nada. Si se desmaya, no se preocupe, son los nervios. ¿Cuál es la interrogante de hoy? La interrogante de hoy es ¿por qué hablar de familia cristiana en la actualidad? Ustedes han recibido, los que quieren tomar apunte, han recibido un folleto, no, es un apunte. Y van a tener los 3 puntos ya, pero ustedes vayan completando, desarrollando sus puntos de vista acerca de lo que vamos a estar respondiendo frente a por qué hablar de familia cristiana. Y la primera pregunta que surge es, ¿qué anda diciendo la gente acerca de casarse, acerca del matrimonio, acerca de tener hijos? ¿Qué es lo que anda diciendo la gente? No hace falta. Mucha responsabilidad. No es necesario. Pérdida de tiempo. Todavía no hay tiempo. Todavía no es tiempo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué anda diciendo la gente acerca de esta pregunta? Acerca de casarse, tener hijos. Es mucha plata. No hay plata, dijo. Está fuera de moda. ¿Cómo? Ya no se usa, anticuado. Amigos con derechos. Esa no la conocía, Xniel. Mirá vos. Es un primo, dijo, ¿no? Un primo allá de Venezuela. Poliamor, se puede el poliamor. Bueno, Dios lo guarde, se le olvide dónde. Acá tenemos el divorcio. ¿Para qué me voy a casar si el divorcio sale caro? O sea, ya ni te casaste y estás pensando en divorciarte. O sea, la fiesta sale muy cara, tener hijos es muy caro. ¿Para qué tener hijos si el mundo está muy mal, cada vez peor? Prefiero tener una mascota antes que un hijo, menos responsabilidad, le sacan ahí la caquiña, todo ahí va, todo va más fácil, menos responsabilidad, menos compromiso. Y entonces, algo que estuvimos averiguando en estos días es que en Argentina, en los últimos, estamos hablando del año 2019 hasta hoy, hay 2 cosas muy sorprendentes en Argentina. No lo decimos nosotros, sino lo googleamos, lo investigamos, lo leímos. Dicen que se ha vivido la menor tasa de natalidad de la historia en estos años, aquí en Argentina. O sea, que muy poca gente quiere tener hijos aquí en Argentina. Obviamente, hablando de este país, no estamos hablando de Europa, que ya esto se viene viendo desde hace mucho tiempo. Y lo otro que decían, que hay muy poca gente que se casa, que contrae matrimonio. Entonces, es algo que nosotros tenemos que abordar acerca de la familia cristiana. Y aquí le dejo a mi esposa. Sí, todo esto, estas ideas, nos dan un mensaje acerca de lo que tenemos que pensar nosotros sobre la familia. Las canciones, no sé si lo mencionaba Abraham, pero las canciones, ¿se acuerdan de esa canción de Los Auténticos Decadentes? ¿Qué dice? No me quiero casar. Yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. También veíamos otra canción, no me acuerdo el grupo, que dice ¿cómo tener una sola mujer? ¿Cómo es? Esa, qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Y cada vez más, ¿no? Ahí están. Ahí está, los esa. No la conocen. No está, la conocemos, no la escuchamos. En los 15 no me la escuchamos. No conozco a nadie que no haya terminado mal, ¿no? Todas estas cosas, las publicidades, las películas, las canciones, nos quieren
dar una idea, formar en nosotros una idea acerca de la familia. Y tenemos que tener cuidado porque muy sutilmente podemos ir adoptando estas maneras de pensar. Pero ¿cuál tendría que ser nuestra mirada acerca de la familia? De acuerdo a los parámetros de la Biblia, como decía Abraham hace unos domingos, si la palabra de Dios es la que rige nuestra vida, entonces vamos a ir a ella. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la familia? Y vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 3, la última parte de ese versículo que dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham, que por medio de él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Por medio de él iba a llegar también el Mesías, descendiente de Abraham, ¿no? Entonces es una promesa que Dios le hace a Abraham y que nos hace a cada uno de nosotros, porque somos parte de esa descendencia también, ¿no? Y podemos en Jesús nosotros ser familias que bendicen a otros. Está muy bueno. Y lo interesante es que la primera respuesta que vemos para hablar sobre la importancia de la familia cristiana es que somos un plan diseñado por Dios. La idea de la familia tiene que ver con un diseño. Tiene que ver con un plan, con un propósito, con un objetivo, con un fin. Y leemos en la Biblia, vamos a leer algunos versos que nos van a ayudar a ampliar este punto. El primer verso es Génesis 2:15. Dios el Señor tomó ¿a quién? Al hombre primero y lo puso ¿en dónde? En el jardín para que lo cultivara ahí. Esto es lo primero, así arranca, ¿no? Dios formando al hombre. Luego, Génesis 2:18 dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre ¿qué? Esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. O sea, Dios se dio cuenta que Adán no podía tener una esposa como de un pez. No, un oso tampoco compatibilizaba con Adán. Entonces Dios ve, ahí en el capítulo 2 dice, vio que no podía convivir o relacionarse con esos seres, así que dice hay que crear una ayuda adecuada, idónea. Capítulo 2, verso 24 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Génesis 1:28. Y Dios los bendijo con estas palabras. No solamente bendice al hombre o a la mujer, sino los bendice en plural. Y dicen en plural, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Vemos acá la intencionalidad de Dios. Vemos el diseño marcado de parte de Dios. ¿Se acuerdan que veíamos hace el domingo sobre la confusión sexual? Que Dios había establecido un parámetro, no una idea, un diseño. Hombre y mujer los creó. De esta misma manera, leyendo estos versos, ¿a qué nos referimos con el diseño de Dios? Entonces, lo primero que vemos acá es que Dios crea ¿a quién? Primero, ¿a quién crea? Al hombre. Ahora, esto nos da la idea de que cada uno de nosotros, sea hombre o mujer, de manera personal, hay un diseño de Dios. Yo, como soltero, como soltera, puedo vivir. Porque uno dice, Abraham, yo no puedo ser soltero, tengo que tener a alguien conmigo. Pero acá el plan de Dios, el diseño de Dios nos marca, es que yo, como soltero o soltera, tengo un diseño para mi vida también. Porque Dios creó al hombre, ¿y qué hacía Adán en el huerto? ¿Se acuerdan lo que leíamos? Cuidaba el huerto, estaba con los animales, ponía nombres a los animales. Esto es una idea, un diseño de Dios. Yo como soltero puedo convivir, puedo estar completo en Dios siendo soltero. Lo segundo que vemos acá es la unión matrimonial. O sea, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces ahí donde dice, tienen que dejar padre, tienen que dejar madre, tienen que establecer un vínculo, un matrimonio. Entonces va a la idea matrimonial. Y esto nos habla sobre el tener el hecho de el equipo. O sea, Dios bendice ¿qué? No bendice al hombre como individuo solamente, sino que ¿qué hace? ¿Bendice a quién? Al matrimonio.
bendice, ustedes gobiernen, ustedes sometan la tierra, ustedes trabajen en equipo. Ese es el diseño que Dios marca a nivel matrimonial. Y en el último lugar, dice, multipliquen la tierra. ¿No? Entonces, si la iglesia no crece, la hacemos crecer la iglesia. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la idea del diseño de Dios en cuanto a los hijos. ¿Y qué es lo que tenemos de esto? Que nosotros, como familias cristianas que siguen a Dios, tenemos que ¿qué? Aprender a vivir y a disfrutar ¿qué? De manera personal la soltería. Tenemos que aprender y también apostar por el matrimonio y no decir, mira, mis padres se divorciaron, ¿por qué me tengo que casar yo? Si voy a terminar igual que mis padres. Uno puede en Cristo revertir la historia, hacer una nueva historia con el matrimonio. Entonces apostamos a que sirve, es viable el tema del matrimonio y también a valorar la familia, invertir tiempo en los hijos, luchar por ella. ¿Qué es lo que ha sucedido durante años? Vemos que hay personas que van como un péndulo, el movimiento pendular. Entonces van de un extremo, en la iglesia me presionan, soy soltero y me dicen en la iglesia tengo que casarme. No puedes estar solo, amigo. Dale, amiga, ¿cuándo te vas a casar? Pero también vas del otro lado, del mundo, de la sociedad, y te dice, no te casé, amigo. ¿Qué haces? Vas a perder tiempo, plata. Después te vas a tener que divorciar, separar. Es un lío. Entonces vamos de un extremo a otro, y después del otro movimiento pendular, te casás. Y la iglesia te presiona. ¿Y cuándo vas a tener hijo? 2 meses casado, ya te dicen, te casaste y ya te encajan el hijo. Entonces te presionan. Tenés que tener hijos, dale, amigo, ¿cuándo? Dale. Y después del otro lado, del mundo o la sociedad te dice, no tenés que tener hijos. ¿Para qué? Si el mundo está mal, cada vez peor. ¿Para qué vas a tener hijos? Mucha responsabilidad. Entonces, tenemos que nosotros dejar de ir en este movimiento pendular, de un extremo a otro, y saber que tenemos la bendición de Dios, el respaldo de Dios para cumplir su diseño, para adoptar nuestros diseños en nosotros. Sí, en segundo lugar, es importante hablar de la familia porque somos testimonio viviente al mundo. Vamos a leer, ¿cuántos tienen su Biblia? Vamos a buscar Jeremías, capítulo 29. Así lo leemos juntos. Los versículos 4 al 7 vamos a leer. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envié al exilio de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia y estaban en un lugar totalmente desconocido, en una cultura totalmente diferente, con idolatría, con costumbres totalmente distintas. Estaban viviendo una situación difícil, tenían opresión cultural de parte de Babilonia, la economía seguramente era inestable, no sabían qué es lo que iba a pasar, no sabían qué iba a pasar con ellos porque fueron llevados ahí cautivos. Muy parecido a lo que nos toca hoy quizás en Argentina, ¿no? La inestabilidad económica, no saber qué va a pasar, mucha presión cultural. Pero en ese lugar y en ese contexto donde ellos estaban, donde seguramente lo último que pensaban era en establecerse, tener hijos, sembrar, hacer casas, Dios les manda hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les pide esto? Y porque Dios estaba mirando mucho más allá de la situación actual que ellos estaban viviendo. No estaba viendo solamente ese presente. Dios sabía que ese no era el fin del pueblo de Dios, sino que era parte de la historia. Entonces Dios los manda a multiplicarse, los manda a crecer, a ser un testimonio como pueblo y que juntos puedan preparar a los sucesores, a quienes iban a después de ellos seguir con el pueblo. Los manda a pensar en el futuro y esto nos habla de un legado, de preparar a la siguiente generación, de pensar mucho más allá de nosotros y de nuestro bienestar actual.
Hoy en día escuchamos, como decíamos, ¿no? Mucha gente decir, no, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a tener hijos? El mundo está muy mal, el mundo es un desastre. Hace poco en nuestro grupo de vida charlábamos un poco de esto y que uno de los chicos compartía y decía que les sorprendía cómo muchas parejas cristianas no quieren tener hijos por cómo está el mundo. Y hablábamos de que en realidad nosotros, como iglesia, tenemos que traer hijos a este mundo que está mal, porque necesitamos cristianos, hijos de Dios, ¿no? Es totalmente distinto. El contexto de los israelitas era difícil porque no sabían muy bien cómo iban a vivir, qué iban a tener. Y me acordaba en estos días, preparando esto con Abraham, de cuando nosotros pensábamos tener a Leví, era en cierta manera una locura porque nuestro ritmo de vida era muy acelerado y además nuestra economía no nos permitía ni sumar un alfiler a nuestra casa. Entonces hablábamos y decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Decíamos, bueno, por lo menos el primer año está cubierto porque toma solo leche y después veremos. Lo dijimos en algún momento. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Y la realidad es que fue un paso de fe, de saber que Dios tenía un propósito para ese hijo que íbamos a tener, que íbamos a buscar, y así fue. Hoy, 4 años después, podemos decir que Dios ha sido fiel y que Él bendijo, porque Dios bendice la familia. Y Dios quiere que nosotros podamos entender, así como quería que el pueblo entienda, que ese diseño que Abraham mencionaba, ese plan de Dios, no está condicionado con el contexto, con lo limitado que nosotros podamos ser, con la situación social, con la situación económica, con la situación cultural. El diseño de Dios está por encima de eso y no se limita. Nuestras familias tienen que ser de testimonio aún en los contextos más difíciles. Ese es el propósito de nuestras familias, de poder ser un testimonio vivo para el mundo y para nuestro alrededor. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿quién va a preparar a la siguiente generación? ¿Quién va a ser el que renuncie a placeres, a proyectos, a planes, que posponga quizás planes para tener a esos hijos, para criar a esos hijos que van a hablar de Jesús en 20, 30, 40 años, ¿no? Qué importante es pensar más allá. Dios les dice al pueblo que vivan, básicamente, que hagan sus vidas y que sean de testimonio en ese lugar. La forma en que nosotros vivamos va a ser de testimonio para nuestro mundo, para nuestro alrededor. Quizás no tenemos hijos, quizás no nos casamos, pero tenemos una familia a la que podemos ser de testimonio. Podemos ser personas que honren a Dios. Y es importante entender, no sé si han escuchado, muchas veces se dice que la familia es la base de la sociedad. Pero la familia cristiana tiene que ser la influencia de la sociedad, ¿no? Nuestras familias tienen que lograr un efecto de influir alrededor, aunque el mundo esté lleno de pecado, aunque el mundo esté lleno de maldad, que nuestras familias puedan ser las que provoquen cambios alrededor. Acá trajimos un pequeño ejemplo de esto que estamos hablando, y esto sería el mundo, ¿no? O Argentina puede llegar a ser. ¿Quién se tomaría este frasquito de agua? ¿Alguien? Ninguno, ¿no? Si esto fuera una pileta, no nos meteríamos acá tampoco. ¿Meterían a sus hijos acá? No. Pero el punto no es, nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Pero cuando nosotros somos familias que honran a Dios, familias que son testimonio, esto es lo que hacemos en el mundo. Transformamos nuestro mundo, transformamos nuestro entorno, logramos ser de influencia. Nuestra familia comienza a afectar todo su alrededor porque somos una familia que honra a Dios, porque somos una familia que se decide a ser testimonio para todo su entorno. ¿Se entiende esto? ¿Qué desafío tenemos de poder valorar la familia? Pensada como un diseño de Dios, también pensada como un testimonio vivo hacia quienes nos rodean, pero también pensamos en que somos una propuesta alternativa. Cada familia es una propuesta alternativa, cada familia cristiana. Y saben que la realidad es que hay muchas familias. Cada uno de nosotros conoce un montón de familias que no son cristianas, que quizás están casados, no tienen hijos, pero entonces la pregunta es, ¿dónde está la diferencia que la familia cristiana tiene que hacer?
¿Cuál es la diferencia que podemos hacer nosotros? ¿En qué se va a diferenciar mi vida? O sea, si hoy mi vida es ser un hijo o una hija, o un soltero o una soltera, ¿qué se va a diferenciar de mi vida, mi matrimonio, mi familia, de la del resto? Está bueno, está bueno. En cómo la formamos, en qué inculcamos. Está muy bueno. Lo que tiene que hacer la diferencia, Alberto, y esto que usted está diciendo, es Cristo. Es donde fundamentamos nuestra familia. ¿Quién va a ser el centro del hogar? ¿Qué es lo que hay en nuestra familia? Y Él debería, o sea, una cosa es decir, sí, Jesús está en el centro de mi hogar. Es un cliché, suena bien, suena lindo. Pero lo que estamos diciendo acá, el desafío que tenemos cada uno de nosotros es que Él debe atravesar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida, Jesús tiene que atravesarlas. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? A veces hay como un divorcio entre ¿qué? Entre lo que sucede en el hogar y en lo que sucede en la iglesia. Entonces una cosa es lo que pasa dentro de la casa o cómo yo vivo dentro de mi casa y otra cosa es lo que sucede acá en la iglesia. Entonces las preguntas que surgen son estas. ¿Qué diferencia tenemos nosotros acerca de la familia cristiana? ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 5, 13 al 16? Es un versículo muy conocido. Él dice que ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para que la gente la deseche y la pisotee. Luego continúa la metáfora y dice, ustedes son la luz del mundo. Y habla también otra metáfora. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de ¿quién? No solamente delante de los cristianos en la iglesia, sino delante de ¿quién? De todos, para que ellos puedan ¿qué? Puedan ver las buenas obras de ustedes y ¿qué hacen? No es para gloria nuestra, sino para alabar ¿a quién? A Dios que está en los cielos. Qué importante es para nosotros entonces hablar de esto de la familia cristiana como ¿qué? Como una alternativa, una propuesta que se puede plantar en la sociedad. Ahora la pregunta para nosotros es ¿qué cosas no hacen que seamos la propuesta alternativa de familia? ¿Qué cosas no hacen que seamos esa propuesta? ¿Que nos vean fanáticos? ¿Que nos tilden de locos? ¿Está bueno? ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Te tildan de loco? ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿Te lavaron el cerebro? Ok. Ahora, hablando de familia, ¿qué cosas no hacen que seamos la propuesta? El descuido de la familia. La doble moral. ¿Está bueno? No ser de testimonio. Está bueno. Lo que sucede en la casa, qué escuchan los vecinos, qué ven los vecinos. Bien. Celes, ¿dónde está Celes? Celes decía en el primer culto sobre la dualidad. O sea, la dualidad es, claro, acá dentro en la iglesia
nos amamos, somos la familia ahí, nos reímos, predicamos juntos, ahora nos subimos al auto y no me dejaste hablar. ¿Y qué pasa? Nuestros hijos o la familia, ¿qué es lo que ve? Ve un divorcio. Lo que somos acá adentro y lo que sucede en el hogar. ¿Qué pasa? Es confusión. Qué importante nosotros como iglesia es esto de hablar sobre la familia cristiana. ¿Cuántos hermanos hay acá? A ver, hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos? Bueno, ahí está mi hermano, veo tu mano. ¿Qué pasa entre hermanos? Nos peleamos. Está bien, hay familias que no conocen a Dios, se pelean entre hermanos. ¿Y no se ven? Hay un cumpleaños, no voy al cumpleaños. Navidad, no voy a la Navidad. ¿Por qué? Porque están peleados entre hermanos. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros como iglesia, entre hermanos, ¿está bien? Hay diferencia. Sí, nos peleamos, mirá, no estoy de acuerdo, está bien. Pero después nos pedimos perdón. Después hablamos las cosas, hay diálogo. ¿Y eso qué pasa? Hace la diferencia. Entonces uno dice, no, me peleé con mi hermano. ¿Y cómo te fue? No, seguimos hablando. Sí, hay problemas, discusiones, pero estamos bien. Eso es de testimonio, eso es de bendición para otros. Sí, para ser una alternativa diferente, la verdad es que no podemos vivir un evangelio de fin de semana. Jesús tiene que ser el que transforme todo en nuestra vida. A veces es difícil y como decía Abraham, nos separamos y nos damos permisos y quizás hay cosas que yo personalmente tuve que aprender al formar mi familia porque venía quizás de un hogar en la que muchas cosas se permitían en la casa porque el carácter, porque está no, porque la otra esto, porque las peleas y había licencias para las formas de hablar, para las reacciones y uno empieza a entender quizás de grande, que el evangelio tiene que afectar todo en nuestra vida, ¿no? Quizás si antes reaccionábamos mal ante una diferencia, si antes maltratábamos a nuestros hijos, si antes mentíamos, si antes éramos infieles, si siendo solteros antes consumíamos pornografía o teníamos relaciones con cualquier persona, si robábamos, no sé, todo lo que traemos a Jesús tiene que ser transformado en Jesús. Amén. Jesús tiene que atravesar, como decía Abraham, todas las áreas de nuestra vida. No podemos permitirnos porque yo fui criado así, porque me maltrataron, porque me dejó mi papá, porque esto, porque lo otro. Y a veces culpamos a las situaciones, culpamos a lo que traemos y nos permitimos y no dejamos a Dios obrar en nuestras vidas y transformarnos. La única manera que podemos hacer una diferencia y ser una alternativa diferente es dejando a Jesús obrar en nuestras vidas. No hablamos de ser perfectos porque todos nos equivocamos y todos cometemos errores. Como decía Abraham hace un tiempo en una Santa Cena, no somos perfectos, pero somos perfeccionados por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que permitir en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo comience a trabajar, sea en nuestro carácter, sea en nuestros malos hábitos, sea en vicios, sea en nuestra mente, en todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio Dios no quiere que nosotros vengamos a la iglesia solamente. Dios quiere irse con nosotros a nuestra casa y que nuestra casa sea un lugar lindo para habitar. Amén. Entonces tenemos, ¿por qué hablar de la familia cristiana? En primer lugar, porque somos ¿qué? Amén. Cierre de broche de oro. ¿Somos qué? Un plan diseñado no por mi abuela, no por la, ¿cómo se llama? La cigüeña. Hay un plan diseñado por Dios, de manera personal, matrimonial, familiar. En segundo lugar, hablamos de familia cristiana en la actualidad, ¿por qué? Porque somos testimonio viviente al mundo. Y en tercer lugar, pues somos la propuesta. No vamos de extremo a extremo, somos una propuesta alternativa. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios, capítulo 2, verso 14? Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes.
dice, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Alguna vez alguien fritó pescado? Cuando fritás pescado y vas a comprar o te vas a saludar a alguien, ¿qué hiciste de comer? ¿Por qué? Llega fragancia, perfume, te impregna hasta en la cabeza, en el pelo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el aroma de nuestra familia? ¿Cuál es el aroma de mi vida? ¿Se siente fragancia o baranda? ¿Qué se siente cuando estás en conversaciones, con juntadas de familiares, de amigos? ¿Qué aroma hay? ¿Qué fragancia hay? Es como dice Pablo, ustedes son o somos el aroma de Cristo. ¿La gente a nuestro alrededor puede percibir el aroma de Jesús en nuestras familias? Dios nos ayude. Preguntas para poder seguir reflexionando. ¿Qué modelo familiar quiero dejar como legado? ¿Qué modelo familiar quiero dejar como legado? ¿Qué áreas de mi vida tiene que transformar Dios para ser una alternativa? Yo como hijo, como hermano, como papá, como esposo, como esposa, como hija, ¿qué áreas de mi vida tiene que transformar Dios para ser una alternativa? ¿Qué decisiones tengo que tomar para encarnar el diseño de Dios para mi vida? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cuáles son los pasos que tengo que comenzar a dar para que mi vida, mi familia, apropie el diseño de Dios?